una persona cada 52 minutos en este planeta fallece a causa de este trastorno. Estamos hablando de la anorexia nerviosa, se habla muy poco sobre ella, no es fácil y se tiende a ocultar mucho porque al hablarse poco la sociedad cada vez la entiende menos. Sufrí un trastorno de alimentación, muy conocido por anorexia, su nombre. Y la verdad que lo pasé muy mal. Empieza como una pelota y ya luego es un bucle que no puede salir, y que lo peor de todo es que tú piensas que tienes el control de la situación. Y tú piensas que tienes el control hasta que un día, por lo menos a mí, dije, ya está, yo no tengo el control, yo quiero salir de aquí porque lo estoy pasando mal. Las redes sociales influyen porque es eso, entras en el modo de comparativa, de compararte con fulanita, con menganita. Si tuviéramos aquí a las adolescentes o los adolescentes que empiezan como tú al principio a tontear un poco, a compararse, a medirse, a esta ropa sí, esta no, esta comida sí, esta no, prohibiciones y demás, ¿qué le dirías? Yo les recomendaría que buscaran un especialista que les contara su situación y que abrieran un poquito la mente y se dejaran ayudar, porque es lo que te decía, lo que empieza como un tonteo y algo de una situación de que yo puedo sola controlarlo, al final empieza en una pelota, se hace un bucle y te vas a ver metida en un pozo sin luz, y después la recuperación va a ser mucho más lenta. Bueno, bienvenidos a este primer episodio de La Cruda Realidad, un podcast que espero que dure muchísimo y sobre todo el objetivo es que aprendamos de la cruda historia de todos nuestros invitados, que nos van a dar un choque de realidad de realmente lo que es la vida, de lo que es vivir y lo que se espera o lo que se ve en esta sociedad. Hoy tenemos una invitada que para mí es súper especial y sobre todo más todavía que abra este podcast con este tema tan interesante. Pero antes de presentarte, quisiera dar algunos datos súper importantes. Hoy vamos a hablar de un trastorno que suele ser de los que menos solemos ver en consulta de psicología, fíjate, pero hace muchísimo daño a aquella persona que lo sufre. Solo por decir un dato, una persona cada 52 minutos en este planeta fallece a causa de este trastorno. Es impresionante. Estamos hablando de la anorexia nerviosa, se habla muy poco sobre ella, son muchas las mujeres, los hombres, aunque prevalece mucho más en mujeres, y muchas las familias que sufren a causa de este trastorno. No es fácil y se tiende a ocultar mucho porque al hablarse poco la sociedad cada vez la entiende menos. Hoy tenemos aquí a Ilenia. Muchas gracias, Ilenia, por venir. Y bueno, Ilenia ha sido paciente mía desde hace muchísimos años. Ya creo que te conocía cuando eras prácticamente una niña. Una Ya adolescente, sí. me contabas hoy que incluso eres mamá, lo cual me hace muchísima ilusión. Y bueno, Ilenia, me gustaría que con tu historia sobre todo, pues muchas personas puedan entender aún más lo que es este trastorno y así pues ayudar a dar visibilidad y sobre todo que aquellas personas que le estén sufriendo sepan que hay una salida, que hay una solución, ¿no? Que se pueden acoger a ella y así pues poder estar mejor. Entonces me gustaría que te presentaras, Ilenia, para aquellos que no te conocen. Pues nada, como bien ha dicho Naira, mi nombre es Ilenia. Hace muchos años yo era una adolescente, sufrí un trastorno de alimentación, muy conocido por anorexia, su nombre. Y la verdad que lo pasé muy mal porque era muy jovencita, y gracias a ella volví a ver la luz al final del túnel, la verdad. Qué linda eres. Bueno, Ilenia, me gustaría que nos contaras, antes de entrar en detalle más con el trastorno, que me cuentes cómo era tu vida antes de sufrir anorexia. Pues mira, antes de sufrir anorexia, mi vida era una vida totalmente normal. Era una niña sana, no sé, tenía una vida era una niña feliz. ¿Cuántos años tenías, más o menos? Todo empezó a raíz del desarrollo, pero luego eso se fue complicando a medida de más la adolescencia más avanzada, 16, 17 años, por ahí fue el punto de inflexión. Es decir, antes de los 16 años no te preocupaba nada el Sí tema. me preocupaba, pero no llegó al punto de obsesionarme como lo hice con 16 en esa etapa, sí.
Es decir, ¿crees que antes de los 16, cuando ya empieza esa obsesión, como dices tú, sí había ciertos indicadores, ¿no? que apuntaba a que te preocupabas un poco a lo mejor por la imagen o por ciertos Sí, comentarios? por los comentarios, por el peso, la imagen personal. Sabes que la etapa de la adolescencia, que vas pasando de ser niña a ser mujer, hay muchos cambios en tu cuerpo. Ujú. Entonces yo eso lo veía. ¿Y qué pasa? Que los comentarios de la gente, sin, que no eran malintencionados, pero Exacto. ay, qué anchita está, o ay, tienes más culito, o ay, ya te estás empezando a desarrollar. Yo al final tenía la mentalidad de una niña y no sabía canalizar muy bien todos esos comentarios, ¿sabes? Entonces llegó un punto en el que me fue afectando y poco a poco pues fue yendo a más. Muchas veces está ese tipo de comentario también que, fíjate, lo que dices tú es que todavía sigues siendo una niña en esa edad y ya estás hecha una mujercita, ¿no? Mm. Es decir, siendo niña en la mentalidad de mujercita, si yo lo veo ahora con 40 años ya que tengo, para mí la palabra mujer es ver una mujer como yo, ¿no? Como 40 años. Entonces, si ya con 12, 13 años me dice que soy una mujer, es en plan, ostras, ¿no? Qué Es un mal. impacto, sí. Exacto. A mí me impactaba, ¿sabes? Y me avergonzaba también, la verdad, porque al final es eso. Mi cuerpo sí se estaba desarrollando, pero mi mentalidad y mi cabeza era todavía de ser una niña en transición a una adolescente. Ujú. Entonces, esos comentarios sí me hicieron mucho daño y luego fue ya, a raíz de ahí fue ya un poquito la obsesión que se convirtió en un trastorno de alimentación. ¿Los comentarios tú crees que le daban más importancia a los comentarios que inocentemente venían por parte de la familia, del colegio? Era un poco todo, la verdad. Se iba juntando un poquito de aquí, un poquito de allá. Luego yo veía el cambio, porque lógicamente tú ves el cambio y eso, al ser yo también una niña siempre muy delgadita, muy así, pues el cambio me impactó un poco, ¿sabes? Y luego empieza ya la obsesión de compararte con tus amigas o con esta chica o la otra, o ya empiezas con las redes sociales a mirar, ay, es que esta chica es súper famosa, ay, ella es súper delgada, ay, y empiezas ahí, se empieza a hacer una pelota que Claro, cuando te das cuenta ya estás metida ahí, ya luego hay otros muchos factores que influyen también. como un bucle, ¿no? Sí, empieza como una pelota y ya luego es un bucle que no puede salir y que lo peor de todo es que tú piensas que tienes el control de la situación y Ya. tú piensas que tienes el control hasta que un día, por lo menos a mí, dije, ya está, yo no tengo el control, yo quiero salir de aquí porque lo estoy pasando mal. Y es muy difícil llegar a ese punto de reflexión de que no tengo el control, que esto se me ha escapado de las manos. Es muy difícil y todavía me sorprendo a día de hoy como tan pequeña pude reaccionar y decir, no, no, yo tengo un problema, esto no es normal. Muchas veces intentaba, obviamente, ocultarlo, ¿no? Porque también te vuelves una mentirosa profesional, Por que ejemplo, tu familia no sabe que tienes ese problema. Pues, por ejemplo, es que no sé, pero muchísimas cosas de esconder la comida en los papeles, de, ay, mi madre se despista, voy, tiro la mitad de la comida, pongo servilleta. Es que son cosas que a día de hoy digo, madre mía, claro, pero ¿sabes? son detalles importantes para aquellas familias que a lo mejor puedan sospechar, ¿no? De que su hija o su hijo estén pasando por este trastorno, cositas en las que se pueden fijar, ¿no? Sí, Comida escondida. son unos indicadores súper importantes. El que te diga la ropa, por ejemplo, no querer ir a comprarte ropa, ¿sabes? Yo también lo que hacía era que me ocultaba mucho y me refugiaba mucho en el gimnasio, muchas horas ahí metidas, muchísimas horas ahí metidas. Y por ejemplo, cuando tus padres te preguntan, oye, Ilenia, tanto tiempo en el gimnasio, ¿qué excusa le ponías? Que me ponía a hablar con fulanito, con menganito, que me gustaba estar aquí. Al final llega un punto en que tus padres o tu familia obviamente dicen, no, esto no es normal, Ya. ¿sabes? Sí, la verdad que es muy duro. Hablaste antes, Ilenia, de las redes sociales, porque, claro, en tu época, cuando eras adolescente, habían redes sociales, en mi época no existían prácticamente ni los móviles, ¿no? Cuando yo tendría a lo mejor 13, 14 años. Y no sé si opinas que las redes sociales favorece, ¿no? la aparición de este tipo de trastornos o de comportamientos u obsesiones por el hecho de lo que decías tú, ¿no? Te comparas ya no solo con otras compañeras de clase, del cole, sino famosas, ¿no? Incluso otras influencers. A ver, para una persona que está sufriendo esto, sí, las redes sociales influyen porque es eso, entras en el modo de comparativa, de compararte con fulanita, con menganita, y demás.
Pero si no padeces de eso, pues en teoría no, porque yo a día de hoy, gracias a Dios, no me comparo con nadie y tengo redes sociales y me gusta el mundo de la moda y demás como antes y ya no me comparo. Ujú. Pero sí es verdad que si estás en una situación así, es inevitable que te afecte porque ella es más delgada, porque ella usa esta ropa y también por la falta de información. Porque también es Claro. verdad que ya no son las redes sociales, sino el internet en general. Cuando yo padecía de esta enfermedad, yo buscaba cómo adelgazar y es algo súper, es un error muy grande. ¿Qué te encuentras cuando buscas eso? Yo me encontraba recetas, métodos para adelgazar, que era totalmente ficticio y me di cuenta una vez llegué aquí. Yo pensaba que por comerme un donut iba a engordar 2 kilos en el mismo día, ¿sabes? Era una falta de desinformación que si la unía a lo que yo buscaba en internet, pues era una catástrofe, la verdad. Ujú. Hubo un punto, Ilenia, una situación que tú dices, oye, a partir de aquí fui consciente de que tenía un problema con el peso, con la alimentación, con mi cuerpo. Yo creo que estuve como 2 o 3 años así. Entonces ya cuando la situación se me salió de control y ya era yo que decía, yo no puedo seguir así, no puedo seguir vomitando a escondidas, no puedo, mi aspecto físico no tenía mucha energía. Fue un cúmulo de todo que me hizo explotar, como decir, ya no puedo más, estoy saturada. Y ya también el hincapié de mis padres, que ya ellos ya sabían que yo tenía un problema, entonces ellos estaban también detrás de mí. Y al yo también sentir ese apoyo, es como en plan, hasta aquí, porque no solamente sufría yo, sufría mi entorno. En el colegio, los profesores, por ejemplo, te decían algo. No, ellos no lo sabían hasta que obviamente mi madre se puso en contacto con ellos y ahí sí es verdad que por ejemplo en el comedor, ¿vale? Pues ya estaban un poquito más pendientes de mí y demás. Pero tampoco me lo hacían notar excesivo porque sabía que después yo podía tener un rechazo. Ujú. ¿Cuál dirías tú que eran los síntomas o los comportamientos más destacables en este trastorno, como lo viviste tú? ¿Síntomas a qué te Por ejemplo, antes refieres? decía vómitos, ¿no? De caída. Continuamente tenía la necesidad de vomitar después de cada comida. Es decir, si yo comía ensalada o pechuga no pasaba nada, pero como yo comiera pasta o comiera carne o yo qué sé, cualquier cosa que no entraba dentro de mí, de mis objetivos, ¿no? De mi dieta, pues tenía la necesidad de vomitar y hasta que no lo consiguiera no me quedaba tranquila. Y por ejemplo, lo que son las raciones de comida la misma cantidad que cuando antes de empezar el problema o cómo era. Las cantidades eran muy reducidas, seleccionaba los alimentos, a lo mejor en una ensalada pues no comía aceituna, sino lechuga y atún. Eh, f- Muchísimas cosas así Se en tenía como torno muchas a prohibiciones, ¿no? muchísimas provisiones. Iba a hacer la compra con mi madre y unos cereales, pues miraba las calorías constantemente. Eso también era un toque que yo tenía de mirar calorías, mirar las grasas saturadas, o sea, era un Ujú. sin vivir, la verdad. ¿Hacías tú la comida? ¿Te la hacía tu familia? Al ser tan jovencita, la verdad que mi madre me la hacía todo, la comida y demás. Y ahí era otro punto de discusiones constantes con mi madre. Mamá, tú sabes que yo no como esto, ¿por qué me haces esto? Y mi madre, lo típico, tienes que comer de todo, una alimentación variada. Y ahí fue cuando mi madre también empezó a decir, aquí pasa algo, mi hija no era así, ¿sabes? ¿Cómo hacías, Ilenia? Porque claro, si tenías que vomitar después de cada comida, si había alguien en casa Pues yo me encerraba en el baño y decía pues que iba a hacer mis necesidades. y no te escuchaban. Claro, porque yo, por ejemplo, mis truquitos de poner música, Claro. no sé, mi madre a lo mejor estaba viendo la tele, el baño, entonces no me escuchaba hasta que ellas ya sospechaban y ya estaban ya después constante tocándome la puerta. Pero si no Ujú. era en mi casa, pues era en otro sitio. Claro. Aclarar porque hay muchas personas que relacionan la anorexia solo con no comer, ¿no? O comer poco y que bajas de peso y como mucho te matas haciendo deporte. Hay que tener en cuenta que hay dos tipos de anorexia, ¿no? Que está la anorexia nerviosa no purgativa y la purgativa, que era en este caso la que tú sufrías al existir esos vómitos, ¿no? Te Mm. purgabas, como dice la palabra. Otra forma de utilizar purgas es, por ejemplo, el uso de laxantes, ¿no? También, ahora que me lo recuerdas, sí tomaba laxantes, tomaba unos sobres que eran asquerosos
y me tomaba como 4, o sea, me hacía una infusión de 4 sobres para que me ayudara a evacuar. Vamos, el Efectivamente, intestino lo tenías que tener, la flora fatal, intestinal, fatal. Y luego terrible. también lo notaba mucho en los nudillos, desgastados. Sí, sí, era una barbaridad. Mentalmente, ¿cómo te encontrabas? Mentalmente estaba muy afectada, tanto emocionalmente, porque te digo, cualquier comentario, no sé, el mínimo comentario ya me afectaba muchísimo, ¿sabes? Emocionalmente estaba mal, cualquier comentario me afectaba, yo misma me hablaba mal, mis pensamientos eran negativos, entonces eso es lo que hacía que yo me hablara mal, me tratara mal y seguía en una cadena. Cuando, por ejemplo, tú en ese momento te veías en el espejo, que suele ser el mayor enemigo, ¿no? de una persona con trastorno de alimentación, ¿qué te venía a la cabeza? Yo estaba obsesionada con la parte inferior de mi cuerpo, Ujú. que eran mis piernas. Yo sentía que mis piernas tenían mucho volumen y no me gustaba. Y lo pasaba muy mal y muy mal. Y quiero destacar, no sé si ahora después, un ejercicio que realicé contigo que fue como también un punto de inflexión en mi terapia, que me hizo abrir los ojos una barbaridad de decir, yo pues estoy, o sea, tengo Una distorsión, una ¿no? distorsión brutal. Sí, la verdad que Sé qué ejercicio es. ese ejercicio fue como abrirme los ojos. Ahora lo contaremos. No lo vamos a Sí, desvelar todavía. Ahora lo contaremos porque siempre tú me lo has dicho también. Y creo que no solo te ha ayudado a ti, sino a otras muchas pacientes que he tenido al respecto y que al hacer ese ejercicio se dan cuenta de wow, ¿no? Qué sí. diferencia. Mm, hemos hablado de familia, hemos hablado de ti, ¿no? De cuando estás con ese problema en casa. Pero claro, tú ten en cuenta que con 15, 16, 17, 18 años, pues lo normal es que tú tengas una vida social, ¿no? Los chiquillos quedan, van al cine, van a comer, a una fiesta, a la verbena. ¿Qué suponía eso para ti? En temas relación, amigas y demás, pues yo, como te decía, esta enfermedad yo la ocultaba porque me daba vergüenza que ellos supieran que yo padeciera esa enfermedad, ¿no? Entonces, cuando quedaba con amigos, siempre evitaba planes de comida. O si, por ejemplo, íbamos al cine, pues la que no comía era yo. ¿Qué excusas ponías? Porque supongo que ellos te presionaban en plan, venga. Pues no sé, bueno, también es verdad que siempre, no, es que primero tengo que ir a entrenar, o ponía siempre excusa, pues después de la comida nos vemos. Siempre solía poner excusas porque hacía ejercicio, porque tenía que estudiar, o cuando no me quedaba más remedio e iba, pues decía, no, yo no tengo hambre. ¿Y si la salida era ir a comer, por ejemplo, una hamburguesa? Plan descartado, No iba. no iba. Me inventaba cualquier excusa como la que te decía, estudiar. Eso supuso broncas o que los amigos se aislaran, porque claro, al final ten en cuenta que si tú siempre estás invitando a una persona y siempre te rechaza, ¿no? Te dice que no, llega un momento en que tú dices, ¿para qué la voy a invitar si sé que me va a decir que no? Sí, es verdad que cuando me sentía a lo mejor en alguna situación así de contra la espada y la pared, en plan, no es que tú nunca quieres venir, pues al final iba y después hacía, pues me iba al baño y vomitaba. ¿En qué momento decidiste que los amigos lo tenían que conocer, este problema? Pues yo creo que nunca le llegué a contar a ninguna amiga ni nada de mi problema. Yo siempre lo supe ocultar muy bien. Lo único que lo sabían era mi familia. Es decir, Sí. tus amigas principales, por así decirlo, nunca supieron No de... sé si al final del trayecto del camino, no recuerdo bien si a lo mejor le comenté algo a alguien, pero en teoría cuando yo estaba pasando esa enfermedad, nadie lo sabía, ni tampoco se lo imaginaban, la verdad. ¿No crees que hubo sospechas? Si las hubieron, la verdad que a mí no me lo No te dijeron, dijeron a lo nada. mejor para no incomodarme, no lo sé, pero la verdad que esa etapa tampoco es que yo la recuerdo hoy en día como recuerdo otras cosas. Consecuencias, me has hablado de algunas consecuencias físicas, emocionales. Me comentabas, pues, esa obsesión, el hecho de estar controlando, contando constantemente, pues, las calorías, midiendo tu cuerpo, ¿no? Incluso emocionalmente, físicamente te encontrabas débil, entiendo, también por la falta De de alimentación, de nutrientes, energía. exacto. ¿Crees que hay otras consecuencias que a ti te marcaron? A raíz de eso, por ejemplo, surgieron otras patologías, problemas o incluso a largo plazo a nivel sexual, se me ocurre, por el hecho de que, oye, ¿qué otra persona, ¿no? con la que intima te pueda ver pues desnuda o que te pueda tocar?
Mm, ¿Te afectó en ese sentido a ti o consideras que no? También es que no. eras muy niña, ¿no? En ese Era muy momento. jovencita, la verdad que yo en ese momento no pensaba ni en novios ni en nada de eso, porque yo estaba centrada y Claro. enfocada en mi enfermedad, ¿sabes? En lo que a mí me surgía malestar. Entonces, no, en ese aspecto la verdad que no. Sí es verdad que en tema de amistad, como te comentaba, sí alguna cosita así, pero en Claro. esa época yo tampoco tenía pareja ni nada. Imagínate sufrir este trastorno, Ilenia, ahora que somos, ¿no?, adultas ya, con pareja o a lo mejor estás conociendo a alguien, tu trabajo. ¿De qué manera, sabiendo tú toda la problemática emocional y física que produce, de qué manera crees que esto puede afectar a una persona en otros ámbitos como es la parte más íntima o la parte laboral incluso? Pues muchísimo, la verdad, porque la falta de confianza contigo misma se pasa muy mal. Porque imagínate, no tener confianza, no sentirte a gusto contigo misma, al final la otra persona va a ver esas inseguridades en ti y seguramente pues habría muchísimos problemas, igual que en el ámbito laboral. Si no confías en ti mismo, ya no es solo un aspecto físico, empieza por ahí, pero termina en otras muchas cosas. Claro, en creer que a lo mejor ya no vales para Ya no hacer eres ese capaz de hacer proyecto. esto porque no estás como tú te quieres ver físicamente y ahí empieza a Claro. enlazarse todo otra vez. Es un poco el síndrome del impostor, ¿no? No soy buena en esto, a lo mejor eres una ingeniera o ingeniero del copón, con tus premios incluso, pero dudas de que sepas hacer el trabajo o que cuando alguien te felicita ha sido por suerte, ¿no? Por chorra, pero no porque realmente tú valgas para esto, ¿no? Exacto. Es decir, esa falta de confianza en una misma por cómo tú te ves físicamente o emocionalmente, al final extrapola a otros ámbitos de tu vida. Sí, al final es eso. Poco a poco se va comiendo todo, todo lo que es alrededor de tu vida se lo va comiendo Jolín. por la falta de seguridad. Pero ya no es una falta de seguridad como puede tener una persona que a lo mejor aparentemente psicológicamente está bien, sino que estamos hablando de una persona que está enferma, que sufre un trastorno. Entonces ya eso ya Claro. son otras palabras. Hay personas que no entienden esta patología, este trastorno, ¿no? Y te dicen, eso es bobería, ¿no? Son tonterías ahora de la modernidad, ¿no? De las redes sociales, por ejemplo. ¿Tú qué dirías a esas personas? Decir que yo tampoco lo entendía hasta que lo sufrí. Porque lo típico en los colegios, en los institutos y demás, siempre se suelen hablar de estas cosas, te ponen vídeos y yo me acuerdo que cuando lo veía en plan, yo, ¿por qué nos ponen estas cosas, sabes? No lo entendía, pero una vez lo sufres, te das cuenta y esas personas que dicen esos ciertos comentarios, la verdad que no deberían opinar cuando tú no sabes la persona de al lado lo que está pasando y cuando tú realmente tampoco lo has vivido. Ujú. Eso Mm. es una de las cosas que más me comentan los pacientes que tengo con trastornos de alimentación, no solo anorexia, sino otros, que dicen, oye, es que mi pareja, mis padres, no lo terminan de entender, ¿no? No me apoyan o no quieren venir porque muchas veces se hace terapias familiares, ¿no? No quieren venir al psicólogo o al psiquiatra o al médico que corresponda porque no creen en esto, creen que son cosas tontas y que Tontería. con comer ya me recupero. Al final es lo que te decía, bueno, y tú mejor que nadie lo sabes, es un problema mental, porque tú tienes unas ideas que no son ciertas. Entonces, si tu cabeza te dice esto no, esto no, esto no, al final es esto no, aunque la persona de al lado lo considera una tontería o se piensa que con un simple consejo te va a hacer cambiar de opinión y no es así. La ayuda psicológica en este caso es súper importante porque sin ella no vas a poder salir de ahí. Y el apoyo familiar también, porque si tú, por ejemplo, vas a terapia, estás haciendo algo por ti y luego el entorno no te acompaña, al final Claro. en una balanza no hay equilibrio y al final no va a ser algo positivo porque esto requiere de mucho tiempo, de mucha constancia y de apoyo. Y si no tienes ese apoyo, tú vas a flaquear como con ese problema, tú vas a flaquear porque es algo importante. ¿Recuerdas el momento en que tú dijiste, necesito ayuda, vamos a hacer algo? Sí, ese momento se lo dije a mi madre. Y mi madre, como ya sabía lo que padecía, se puso en contacto contigo y yo creo que me diste cita nada en la misma semana. Sí, en la misma semana. ¿Qué supuso para ti ese proceso, Yo Irene? quería venir, pero tenía mis dudas de si iba a ser algo efectivo. Y muchas veces, y no solo yo, sino muchísimos pacientes al principio cuando van a consulta, es en plan,
No creo que yo vaya a salir de aquí, no creo que la terapia me vaya a solucionar algo, pero sí ayuda. Al principio, aunque tú no veas una mejoría, porque es verdad que en la primera sesión obviamente no vas a notar ninguna mejoría, es un conocernos, ni en la segunda ni en la tercera, pero con el trabajo constante, la verdad que se consigue. ¿Qué supuso para ti todo ese proceso de recuperación? ¿Qué fue lo más difícil o lo más fácil? Eh, Me gustaba venir porque sí es verdad que no solo trataba ese tema, porque al final tú tienes ese trastorno, pero también hay muchas cosas del exterior que te influyen, en plan los estudios, las amistades, a lo mejor un problema familiar, al final todo eso después influye muchísimo en la enfermedad. Entonces yo venía y la verdad que era como que me quitaba un peso de encima y tú me mandabas unas tareas. Y sí es verdad que ahí a lo mejor era lo que más me costaba, porque a lo mejor decía, esto no me va a servir de nada. Pero las hacía y al final me daba cuenta de que, claro, que servía, obviamente. Sí. Claro. Vamos a hablar de ese ejercicio que para ti fue ese punto de De inflexión. inflexión. Sí, me acuerdo que vine una mañana y me dijiste, hoy tenemos no sé cómo me lo habrás dicho, un nuevo ejercicio, vamos a hacer una cosa diferente. Y me dijiste, era un mural, un papel de un mural, y me dijiste, bueno, tienes que pues dibujar tu silueta. Pues nada, y yo dije, vale. Pues me dibujé y yo me estaba dibujando y yo digo, no, es que, a ver, tiene que ser más grande, más grande. Y cuando terminé me dijiste, así, ¿estás seguro? Y yo, me hubiese hecho un pelín más ancha, pero sí, dice, vale, pues ahora ponte encima que yo voy a calcar tu silueta real. Y vale, cuando me levanté dije, madre mía, yo me había dibujado así y tú me habías dibujado así. Y digo, yo, pues va a ser verdad que tengo una distorsión brutal. Sí, ahí fue cuando yo dije, "Buf, no puedo continuar así". Me he dado cuenta de que tengo una... Porque claro, tú me lo comentabas, pero yo no creí que yo estaba hasta ese nivel. Y efectivamente, después de ese ejercicio me di cuenta de que sí, que es Sí. una barbaridad el cambio. ¿Qué otras cositas? Ese fue como el ejercicio, ¿no? Que te hizo quitarte, ¿no? La venda de los ojos. Pero dentro o fuera de terapia, sobre todo, ¿qué consideras tú que te ayudó también a todo este proceso de recuperación, a tu salida adelante? Pues no sé, volver a retomar las cosas que hacía antes, pues a lo mejor salir a obligarme, ¿no? Cuando ya era consciente de que tenía un problema, pues yo misma tuve la fuerza de voluntad para continuar con mi vida normal, de ya no excluir los planes a comida, de que si comía y me sentía mal, pues no acudir a lo que siempre hacía, sino aguantarme y decir, no, esto no se hace así, es así. Ya verás que este estrés que te está causando en este momento, esta situación por haber comido ya irá pasando. Cambiar mis pensamientos, súper importante. Cuando tenía un pensamiento negativo, transformarlo en un pensamiento positivo, que eso tú me lo inculcabas mucho, trabajamos mucho en eso y es verdad que ese era un punto que a mí me costaba muchísimo, pero que a medida que lo iba trabajando, pues me resultó mucho más fácil. Es más, a día de hoy lo sigo practicando, no con el físico, pero a lo mejor con otras cosas, ¿no? Que tengo un pensamiento negativo, lo intento convertir en uno positivo y es el consejo que siempre le doy a todo el mundo, la verdad. ¿Recuerdas esa vez que dijiste, venga, pues vamos a salir a comer? Como te dije hace muchos años y no recuerdo No recuerdas, ¿no? todo al 100%, pero sí es verdad que hice muchas salidas, que comía, que no me sentía culpable y si me sentía culpable pues me refugiaba en mi madre, en mi padre y Genial. eso me fue ayudando, la verdad. Sí. Genial. Hombre, me imagino, Ilenia, con todo lo que comentas de tener que estar, pues, contando calorías, descartando comida, el supermercado supongo que llevaría un montón de tiempo incluso, ¿no? La ropa a la hora de vestirte, de prepararte para algo. Es decir, desde afuera lo veo como te quita un montón de tiempo, Muchísimo. ¿no? Cuando te vas recuperando, ¿eres consciente de todo el tiempo que también te quita este trastorno? De todo el tiempo que me ha quitado, de todas las actividades que dejé de hacer por ese problema. Yo me acuerdo que no me gustaba ir a la playa, no me gustaba ir a la piscina y es en plan, yo todo el tiempo que he perdido por una estupidez, ¿sabes? Porque luego también pensaba, no, es que yo me veo así y la gente me ve así y la gente me va a mirar.
Y no, nadie me va a mirar porque yo voy a la playa y veo una chica más delgada o un poco más, no sé, más rellenita y yo no miro para nadie, la verdad. Y yo creía que todo el mundo tenía la mirada puesta en mí. Eso fue algo también que me marcó muchísimo. Y que en terapia me lo decía, nadie te va a mirar, no eres el punto El ombligo del mundo, ¿no? exacto. Pero no era por ser el ombligo del mundo, sino que como yo tenía esa, ese toque, Exacto. era como que todo el mundo me miraba. Sí. Sí, se pasa mal, la Cuando a verdad. la gente le importamos un pimiento. Exactamente, Genial. exactamente. ¿Fue contigo, Ilenia, cuando fuimos a la playa? Sí, fuimos Sí, a ¿verdad? Arinac a Sí. hacer como una meditación. Sí, fue Qué conmigo, guay. sí. Esa terapia también me ayudó mucho porque salimos de lo habitual y me acuerdo que había también una chica haciendo yoga y también fue una terapia que me ayudó bastante. Qué bueno. ¿Qué has aprendido de todo esto, Ilenia? Pues he aprendido que los comentarios de la gente no te deben influir, y menos de personas desconocidas. Porque hoy es verdad que ponemos muchas etiquetas sin conocer a nadie, opinamos sin saber de la vida de nadie y al final no sabemos lo que está pasando a la persona de al lado y cómo está su cabeza. Entonces, seguir tu camino, enfocarte en ti, si tienes alguna preocupación o algo que tú consideras que no es normal, pues acudir a tiempo a un psicólogo, porque mucha gente dice, ay, un psicólogo, la ignorancia, ¿no? Que yo no estoy loca, pero es que un psicólogo no es para locos. Un psicólogo es una terapia que al final hoy en día la usan muchísimas personas y Ujú. que hay que darlo a conocer porque reconocer un problema a tiempo puede salvarte de mucho, la verdad. ¿Hoy te siguen afectando esos comentarios? No, he cambiado mi mentalidad totalmente. No me importa para nada lo que piense la gente de mí. Mis seres queridos, sí, obviamente, pero no. Es más, cuando salga este vídeo y alguien me conozca y opine de mí bien o mal, me va a dar exactamente igual porque esto es algo que yo he querido compartir porque me gustaría ayudar a personas que se sienten identificadas conmigo, que sepan que hay luz al final del túnel, como dije antes, pero que hay que acudir a terapia a tiempo y si no es a tiempo, que es un proceso un poquito más largo, pero que tiene salida, la verdad. Y que al final no solo vas a trabajar ese problema, sino vas a trabajar otras muchas cosas que tú piensas que no son importantes y te vas a dar cuenta que sí son importantes. Que guardan relación. Sí. Mira, con el tema de los comentarios, te voy a contar una anécdota personal para entender todavía más lo importante que es aprender a no opinar sobre el cuerpo ni la vida de otras personas, ¿vale? Ya seas que las conozcas o no las conozcas. Me pasó una vez que iba con mi marido al supermercado y llevaba un vestido típico que tiene como el corte aquí en el pecho, ¿no? Y estábamos pasando la caja y había otra señora delante de mí y la cajera es que un poco más y le decía a mi marido, joder, un poco más y le saca hasta el pasaporte, ¿sabes? ¿De enterada? No, lo siguiente, que si tenía hijos, que si no sé qué yo, esta mujer se tiene que aburrir muchísimo en su puesto de trabajo. Pues nos tocó el turno. Y cuando estaba pasando la compra, veía que no paraba de mirarme, ¿no? Y me hace el siguiente comentario. Uy, qué linda, ¿de cuánto tiempo estás? Ay. Entendiendo que estaba embarazada. Bueno, puse una cara, mi mayor cara de borde, y me fastidió muchísimo. Digo, no estoy embarazada. Se quedó cortadísima, pero es que tenía ganas de decirle, ¿tú eres idiota o qué? ¿Qué te pasa? Exacto, ¿Sabes? es ¿Por qué que tienes que opinar sobre esto? Que sepa que aunque salí allí normal, no paraba de darle vueltas a la cabeza. Joder, estaré gorda, me quedará mal el vestido. Es que mira la tía esta lo que me acaba de decir. Y se lo decía a mi marido, pero tú me ves mal, pero seguro que estoy bien, pero el vestido me queda mal. Y a partir de ahí, ese vestido me lo he puesto casi nada. Para que vea la importancia, sin sufrir un trastorno de alimentación, cómo puede afectar el comentario. Si a mí me hubiera cogido y además hubiera estado padeciendo cualquier trastorno de alimentación y me hace ese comentario, me hunde. es lo que te iba a decir, te hubiese hundido totalmente y ese vestido lo hubiese tirado a la basura. Exacto, ¿no? Otras cosas parecidas que me han pasado cuando estaba embarazada, precisamente, pues en los últimos embarazos he sufrido diabetes gestacional, una putada. Sí. Y en el último embarazo, pues claro, tenías que ir al endocrino para controlarte, encima yo me tenía que pinchar insulina, una movida. Y la verdad es que me tocó, yo creo que el endocrino con menos empatía, menos conocimiento sobre los trastornos de alimentación, porque me hacía comentarios embarazada del tipo, es que estás gorda, vamos a pesarte. Es en plan,
¿será soquete que te pego? Literal. Y más cuando estás embarazada, que estás Exacto. súper vulnerable, súper susceptible a comentarios. Exacto, ¿no? Pues después del embarazo tienes que seguir un par de revisiones para un poco cerciorarte de que la diabetes no se ha quedado contigo y que no se quedó. Y cuando iba, ya le decía a mi marido, joder, seguramente me va a decir que estoy gorda, que no baja lo suficiente. Y es que me pesaba y yo no entendía para qué me pesaba. Yo, pero ¿por qué necesitas pesarme? ¿Qué te va a decir mi Es peso tu peso. con si tengo diabetes o no? Hazme unas analíticas, hazme una prueba. ¿Pero para qué me tienes que pesar? ¿Entiendes? Sí. Y me hacía comentarios constantemente sobre el tema del peso y era algo que odiaba. ¿Tú has pasado por un embarazo? Espero que no hayas sufrido diabetes estacional. El embarazo, claro, supone muchos cambios en el cuerpo. Sí, el embarazo la verdad que para mí fue una etapa preciosa. Me tocó un embarazo buenísimo. Físicamente me gustaba verme mucho embarazada. Me gustaba mucho mi barriguita y di un cambio, lógicamente, un cambio físico brutal de verte sin barriga, totalmente plana, a verte con una barriga importante. La verdad que supuso un cambio súper drástico en mí, pero la verdad que, como te decía, me encantó mi cambio y ahora vuelvo a cambiar otra vez porque ya fui mamá y acepto mi cuerpo en todas las etapas que voy pasando Qué bonito. y estoy súper contenta, la verdad. Sí, y Genial. te digo, tuve un embarazo espectacular y yo pensé a lo mejor que al ver un cambio tan drástico a lo mejor me podría afectar un poco y la verdad que para nada, por eso te digo que de todo se sale y que es una barbaridad porque ya no tengo esos pensamientos, no tengo ese miedo a cambios estéticos o cambios sobre mi cuerpo para nada, la verdad. Si tuviéramos aquí a las adolescentes o los adolescentes que empiezan como tú al principio a tontear un poco, a compararse, a medirse, a esta ropa sí, esta no, esta comida sí, esta no, no, prohibiciones y demás, ¿qué le dirías? Yo diría que a raíz de esos pensamientos y esas actitudes que toman, que no les dan importancia, que le deberían de dar, yo les recomendaría que buscaran un especialista que les contara su situación y que abrieran un poquito la mente y se dejaran ayudar, porque es lo que te decía, lo que empieza como un tonteo y algo de una situación de que yo puedo sola controlarlo, al final empieza en una pelota, se hace un bucle y te vas a ver metida en un pozo sin luz y después la recuperación va a ser mucho más lenta. ¿Qué consejo le darías a unos familiares que están conviviendo con alguien que sufre TCA? Siempre lo he dicho, en cualquier enfermedad, siempre para mí sufre más la familia que la propia persona que está enferma. Entonces, al final, si la persona que está enferma no lo reconoce y no se deja ayudar, sí es verdad que ahí muy poco podemos hacer. Pero siempre que esa persona, cuando tenga un bajón o no sé, en cualquier caso, que tenga apoyo familiar, que le diga desde que tú lo necesites, sabes que puedes contar con nosotros, que tenga ese apoyo familiar, que lo sienta hasta que esa persona decida y lo reconozca. Pero sí, el apoyo familiar es muy importante. No estar encima constantemente, porque al final lo que hace es que consigues el efecto contrario, ¿no? Pero sí es verdad que esté ahí la familia, el apoyo. Sí, que no hace falta ir como su sombra, ¿no? En ese Sí, sentido. porque al final lo que consigues es el efecto totalmente adverso. Claro. Y al final, en lugar de estar más unida a esa persona, lo que hace es que va a estar más alejado de ti. Entonces, simplemente decir, estoy aquí, cuando me necesites estar aquí. Y esa persona con esos comentarios también va reflexionando un poquito y va teniendo su espacio y al final te digo, va a llegar a un punto exacto donde tú sabes que lo que estás haciendo está mal, que no lo puedes controlar y al final vas a terminar necesitando ayuda. ¿Notaste ese cambio en cuanto a la relación con la familia cuando ya estabas recuperada? Sí, ya, bueno, cuando no estaba tan como a la gresca, todo me molestaba, todo me irritaba, no aguantaba comentarios ni que me dijeran nada, porque como te decía, para mí yo era la nutricionista, yo lo llevaba todo súper bien y es eso, no aceptaba que me dieran consejos. Y una vez pasé todo, pues la relación ya fue más armonía, más paz, más armonía, ya no estaba tan irritable. Es un cambio drástico, la verdad.
Genial. Sí. Oye, Ilenia, pues estoy súper agradecida de que hayas venido a contar historia, tu historia. Estoy segura que vas a ayudar a un montón de personas, sobre todo a entender más, ¿no?, lo que es este trastorno, que la persona que lo esté sufriendo o esté empezando a tontear se dé cuenta de que tal vez tenga un problema y que hay que pedir ayuda, y sobre todo a esas familias que no se lo tomen como algo banal, como algo de que eso se soluciona comiendo más, ¿no? En ese sentido, que eso son tonterías de la cabeza o de chiquillada. Y creo que va a ser seguramente un antes y un después para muchas personas escuchar esta entrevista, y más de mano de alguien que lo ha sufrido, ¿no?, y tan joven. Sí, yo espero que esto le sirva de ayuda a mucha gente, ya que yo soy una persona súper reservada, pero bueno, me parecía buena idea compartirlo, porque al final es algo de lo que se habla muy poco por vergüenza, y al final vergüenza no hay que tener, porque si no es por otra cosa, por lo que sea, otras personas padecen de otro tipo de enfermedades que por desgracia no tienen cura, y esta, por ejemplo, sí. Claro. Y al final, como dice el nombre del podcast, esta es la cruda realidad que viven muchas personas, por eso la Sí. importancia de darle esa visibilidad. Espero que te lo hayas pasado genial conmigo aquí. Sí, estaba nerviosa, pero la verdad que me lo he pasado súper bien. Me he olvidado de que hay cámara grabando y me he centrado en ti. La verdad que genial. Fenomenal. Oye, pues solo queda recordar que para poder seguir creciendo, ayudando a otras personas, primero se tienen que suscribir al canal, dar me gusta a este vídeo para darle mucha más visibilidad, y sobre todo pues esperarles, y a ti también, Ilenia, en otro episodio, Sí. y a los otros en los próximos episodios, porque hay historias de verdad súper interesantes que vamos a contar y vamos a ayudar a muchas personas. Muchas gracias por venir, A Ilenia. ti, gracias por la invitación.